Sábado de la séptima semana del tiempo de Pascua. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta: Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que en el mundo podría contener los libros que habría que escribir. Palabra del Señor. La perícopa, el pasaje que fue proclamado ayer, del último capítulo del Evangelio de San Juan, lo recordarán que terminaba con el mandato del Señor a Pedro de seguirle. Sígueme, le había dicho. Hoy lo tenemos a Juan, el autor del Evangelio, que siempre se identifica como el discípulo que el Señor amaba, el predilecto, que como primera reacción sigue a Pedro y al Señor. Y Pedro, lo acabamos de escuchar, le pregunta a Jesús por Juan. El Señor quiere que Juan se quede hasta que él vuelva a buscarlo. Hizo que todos lo supieron, dio lugar a una interpretación equivocada. Creían que así como le había profetizado Pedro el martirio, a Juan le estaba diciendo que no moriría. Y en efecto, porque, no es que no murió, pero vivió muchísimos años. San Agustín lo interpreta como que Jesús estuviera diciéndole a Pedro: tú sígueme, sufriendo conmigo los males temporales. Él, Juan, en cambio, que se quede como está ahora, hasta que yo venga a darle los bienes eternos. En la anterior Santo Oral había dos fechas en las que se celebraba a San Juan Apóstol y Evangelista. Una era el 27 de diciembre, que se mantiene y que compartimos con otras comunidades eclesiásticas, por ejemplo los anglicanos, y el 6 de mayo, que han quitado, en la que se conmemoraba su martirio. En el calendario tridentino se conocía la fiesta como de San Juan ante la Puerta Latina, es decir, la puerta de Roma, de las antiguas murallas de la ciudad. Tertuliano cuenta que en tiempos del emperador Domiciano, el apóstol fue arrojado en una caldera de aceite hirviendo, siendo preservado milagrosamente y saliendo ileso. Es decir, a ese martirio se refiere. En conmemoración se erigió un templete en el lugar, yo lo recuerdo haberlo visto en Roma, que lleva el nombre de San Giovanni in olio, San Juan en aceite, y cuya última refacción fue nada menos que de Bernini. A pocos metros está la Basílica de San Giovanni a Porta Latina, que es de alrededor del siglo V, paleocristiano. O sea, que Juan es el único de los apóstoles que, aún sufriendo el martirio, no muere, digamos, martirizado. Ya muy anciano y ciego en la isla de Patmos, ve lo que nadie puede ver, ve el fin de los tiempos, con el misterio de la iniquidad en su apogeo, un triunfo momentáneo del mal y el definitivo triunfo del bien, de Cristo sobre el mundo y el príncipe de este mundo, el dragón, la antigua serpiente, Satanás. Y en esa lucha aparece la Santísima Virgen como la gran señal del cielo, revestida de sol, de Cristo, con la luna bajo sus pies y la corona de 2 estrellas en la cabeza. Y es lo que estamos ahora viviendo. Ese capítulo 12 del Apocalipsis. Es San Juan con el Apocalipsis
que cierra la revelación divina que nos es transmitida por los apóstoles. La revelación escrita, ¿no es cierto? No de la tradición, sino a través de las Escrituras. Cerrada entonces la revelación bíblica y siempre abierta la interpretación católica. ¿Qué decir? Que nos mueva siempre la verdad que viene del Espíritu Santo y que asistió a la Iglesia para comprender y vivir el mensaje evangélico del Señor, que es primariamente la adhesión total a su persona. Y como Pedro, como los demás apóstoles del primer tiempo y los santos que se sucedieron en los siglos, seguirlo, seguir al Señor. Ahora unas palabras sobre la primera lectura de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 28, el último. Quiero recordar que San Lucas escribe este libro alrededor del año 63, es decir, poco antes de la primera prisión romana de San Pablo, termina justamente así, o sea, unos 5 años antes de su muerte y también unos 7 años antes de la destrucción de Jerusalén. Lucas nos presenta la historia de la Iglesia que comienza con la salvación traída por el Señor, primero a los judíos de Jerusalén, después a los de Palestina y luego a los gentiles o paganos. Gracias a Hechos de los Apóstoles podemos conocer nuestros orígenes, el vínculo íntimo con el pueblo escogido de Israel. Vemos cómo, antes de llegar a Roma, la Iglesia arranca de Jerusalén, porque allí nace, luego se extiende a Judea y a Samaria, después la vemos emerger en Antioquía, de Siria, donde por primera vez los seguidores del camino, como se los llamaba hasta entonces, son conocidos como cristianos, y finalmente alcanza Roma, antes de la destrucción del templo de Jerusalén y la caída de la ciudad. Todo se cumplía de acuerdo al plan de Dios. Antes del relato de la lectura de hoy, el Señor le había dicho a Pablo, ánimo, lo mismo que has dado testimonio en Jerusalén, de lo que a mí se refiere, tienes que darlo en Roma. Y ahora lo tenemos a Pablo en Roma, con cierta libertad en su primera prisión. Aquí está donde llega, como digo antes, San Lucas con sus relatos. San Lucas escribe en plural. Cuando llegamos a Roma, dice a Pablo, le permitieron vivir por su cuenta en una casa. 3 días después convoca a los judíos principales de Roma. Quiere decir que por más que los tuvieran con cadenas y bajo custodia, su prisión no era dura y podía ejercer su apostolado. También fue esa su condición en su segunda prisión, cuando escribió la última carta a Timoteo. San Pablo no tarda en encontrarse con los dirigentes judíos ahora, en este caso, para evitar rumores e informar de su situación y de su apelación al César. La lectura de hoy salta a los versículos del encuentro, lo dicho y respondido por los judíos, para concluir con los últimos, que son los últimos del libro de los Hechos de los Apóstoles, diciendo que en aquella casa alquilada vivió sin ser molestado durante 2 años. Aunque ya San Lucas no lo dice, de que el primer proceso Pablo fue absuelto y puesto en libertad. Esto fue hacia el año, como digo, 63. De esa época del cautiverio son algunas cartas de San Pablo, donde podemos saber de la vocación de los gentiles, por ejemplo en Éfeso, en Romanos, del misterio del amor de Cristo, misterios, dice, ocultos hasta entonces de todos los siglos, y es Éfeso en Colosenses, y la dicha que nos espera cuando Él venga a transformar nuestro cuerpo mortal y vil para hacerlo semejante al suyo glorioso. Tan Filipenses. Todos son ese periodo. Una última palabra ahora de una noticia de último momento. Me acabo de enterar que en Argentina han dictado un encierro total por 9 días y que uno de esos días es nada menos que el domingo de Pentecostés, mañana. Si por un lado me uno a mis compatriotas por la indignación
al no poder participar debidamente del culto de Pentecostés, nada menos que de Pentecostés. Por el otro, los animo a no bajar los brazos, a rezar y clamar al cielo, y recordar que por la oración de la Santísima Virgen, que está con nosotros y que nosotros no nos despegamos de ella, y de la Iglesia naciente y encerrada, el Espíritu Santo atravesó techo y paredes e inundó el lugar con su presencia. Y como Dios siempre revierte el mal en bien, los exhorto a aprovechar esos días para rezar y meditar los misterios de nuestra salvación, con la fe en el Señor, cobijados bajo María y con el patrocinio de San José. ¿Cómo podemos perder? De ningún modo. Todo este mal es pasajero y pasará así, y quedará el triunfo de nuestro Señor en nuestras vidas. Alabado sea Jesucristo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.